Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por este día, por todas las bendiciones que nos has permitido, Padre. Que seas tú el que nos hables, que seas tú el que toques nuestros corazones y nos enseñes, Padre. Que seas tú el que dirijas este estudio y que nos des ese conocimiento que necesitamos para saber, para distinguir qué es lo que realmente tú nos quieres decir en tus palabras, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Vale, familia. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces, como decía y hablando así más o menos de un pequeño resumen, pues vamos a leer los textos en los cuales estamos estudiando, que son los primeros 4 versos de este capítulo 6, ¿no? Y más o menos le voy a explicar, ¿sí? Lo que hemos visto en cada uno de los versos, ¿sí? Más que todo en el uno y en el 2, sí, más que todo en estos 2 versos. Ya hay otras cosas que vamos a ver a lo largo de este estudio que pues vamos a complementar, ¿sí? Y que pues también voy a estar haciendo la diferencia entre las dos, entre las otras dos teorías que estábamos viendo, ¿no? Entonces dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Y cuando estábamos viendo este verso, pues estábamos viendo que definitivamente pues no había nada raro, ¿sí? O sea, hasta acá estaban cumpliendo lo que Dios les mandó en Génesis 1, que era que multiplicarse y sojuzgar la tierra, ¿sí? Llenar la tierra, ¿sí? Y pues acá vemos que nada estaba pasando de raro. Fuera de eso, dice que le nacieron hijas, o sea, se estaban multiplicando como tal, no estaban haciendo nada fuera de lo común y pues esto lo entra en un contexto, o sea, no es malo que el ser humano se multiplique y se multiplique y crezca, en eso no está lo malo, ya ahorita vamos a estudiar qué era realmente lo malo que estaba pasando, ¿sí? Y sigue diciendo en el verso 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿sí? Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, ¿no? Y acá en este capítulo 2 estábamos viendo dos teorías. Ya vimos primero que eran la de los hijos de Caín con las hijas de Seth, ¿no? Bueno, estábamos viendo esta teoría y esta teoría lo que dice es que aquellos que eran hijos de Seth, aquellos que eran y que estaban siguiendo a Dios, que es toda la descendencia de Seth, ¿sí? Se corrompieron, hicieron lo incorrecto, no andaron de acuerdo a los caminos de Dios y pues se empezaron a juntar con los descendientes de Caín y ahí vino la corrupción total, ¿no? Entre las preguntas que estábamos viendo, esta teoría casi no la tocamos, por eso es la primera que saco y como que se las pongo así sobre la mesa. Y es que ahí no dice el porqué de los gigantes, ¿sí? De dónde venía el conocimiento del ser humano, si toda esa sabiduría que nosotros conocemos o que entendemos como de física, de la brujería, de hechicería, encantamientos, todas estas cosas que sí lo podemos, digamos que encontrar una respuesta con la segunda teoría, ¿no? Que la segunda teoría es la que posiblemente más conocemos, que es la de los ángeles caídos con las hijas de los hombres, ¿no? La teoría de que los ángeles tomaron forma y pues se tomaron mujeres, es decir, tomaron esposas y crearon sus familias, pero también hicieron corrupción en toda la tierra, ¿no? Estos grandes rasgos de lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Hoy vamos a ver la tercera teoría, ¿sí? Que es acerca de la corrupción moral, ¿sí? Que la anterior, la que les decía de los ángeles caídos, es la corrupción genética, que solo fue corrupción genética, pero acá vamos a ver esta parte donde hay otra teoría, ¿sí? Que muchos ahorita se está moviendo mucho esto,
Y pues a mí no, antes de quedarme dudas, antes de decir me aplaco más las dudas, no, me generó más dudas porque pues esta también es una opción que se pudo haber dado, ¿no? Y ya lo vamos a ir estudiando. Esta sí es un poco más larga y mucho más textual, es decir, mucho más que vamos a estar estudiando la Biblia de un lugar a otro, ¿listo? Y algo que vamos a ver es eso, ¿listo? Entonces les pido que me tengan paciencia después de ver las tres teorías y con mucho gusto si tienen preguntas, dudas, las vamos a contestar, ¿sí? En el transcurso de esta explicación no, por favor, ¿sí? Porque yo los llevo de la mano, ¿sí? Para ya después al final como dar la conclusión que yo saqué, ¿sí? No la conclusión que ustedes van a sacar, eso es, ya depende de ustedes, ustedes tienen que mirar si sí está de acuerdo a las escrituras, si no está de acuerdo a las escrituras, si realmente pudo o no pudo haber sucedido, y bueno, eso es ya camino de cada uno de nosotros, ¿cierto? Yo no les voy a decir a ustedes tienen que tomar esta o tienen que tomar la otra, ¿listo? Entonces, pues vamos a empezar con con esta teoría, ¿sí? Que es la tercera, ¿listo? Y que pues a mí realmente cuando empecé a estudiarla, cuando empecé a ver los estudios acerca de esto, yo dije, Dios mío, o sea, me chocó al principio, como que no lo entendía, no lo podía creer, pero pues tiene algo de cierto, tiene algo de verdad y pues ya lo vamos a ir mirando, ¿listo? Entonces vamos a iniciar otra vez desde el verso 2. Por eso la lectura fue hasta el verso 2 que dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hay varios términos que ya no vamos a estudiar, que es tomaron para sí mujeres, ya lo vimos, ¿no? Que era el tomar esposas, ¿no? Ya vimos que acá en vez de ser hermosas, eran buenas, ¿no? En el sentido de top, así como lo habla Dios cuando habla acerca de toda la creación, que toda la creación era buena, ¿no? En ese sentido no lo vamos a tocar. Vamos a ver qué es lo que nos dice con respecto a las escrituras acerca de los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios y qué es de acuerdo a todas las escrituras que es un hijo de Dios? ¿Sí? ¿Y qué requisitos tiene que cumplir un hijo de Dios? Entonces, esto es algo que vamos a ver y primero, antes de ver, vamos a ligar lo que estábamos viendo en la clase pasada con los ángeles caídos y si nosotros miramos realmente ángeles, esto, lo que quiere decir hijos de Dios ligado con ángeles, solo se encuentra 5 veces en la escritura para que lo tengamos presente, ¿sí? 5 veces en las escrituras, la mayoría se encuentran en Job, las cuatro otras se encuentran en Job, refiriéndose a los ángeles, ¿no? Eso ya lo vimos la clase pasada. Pero cuando hablan de ángel como tal en toda la escritura, ¿sí? Siempre utiliza la palabra melech en hebreo, ¿sí? Esto en el sentido de que es mensajero, de que es mediador o es un ángel, ¿sí? Si ustedes lo buscan a lo largo de las escrituras, siempre nos lleva la palabra Melech la mayoría de las veces cuando se habla de un ángel o de un mensajero, ¿no? Por lo menos cuando a Daniel se le presentaban los ángeles, cuando a Ezequiel, cuando a los diferentes, ¿no? Incluso a Abraham se le presentaban, era Melec, y pues ya vimos varios textos también en la clase pasada referente a aquellos que tomaron forma, ¿no? Y algo que podemos ver es un ejemplo claro en Génesis 19:1, ¿sí? Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo,
Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Y acá cuando habla de ángeles, recordemos que estos dos mismos ángeles eran los que estaban también con Abraham, sí, estos tres, uno que se quedó hablando con Abraham y Abraham siguió rogando y otros dos que siguieron de camino a Sodoma, ¿no? Que realmente eran los tres varones que también vio Abraham en el capítulo 18. Y acá Ángeles, pues ya nos está hablando de Melec, ¿sí? Mensajeros, ¿listo? Eso es lo que se ve. Ahí ustedes ya lo pueden buscar en el Strong, ¿sí? No los voy a hacer tan detallado, pues para que ustedes también puedan hacer parte de la tarea, ¿no? Entonces, siempre que Dios utiliza un mensajero, un enviado o algo, siempre lo va a llamar Melech, ¿sí? Antes de hijo de Dios. Y esto es de acuerdo a lo que también dice en el Nuevo Testamento, en el Brihadachá, de que a los ángeles no les ha llamado hijos de Dios, ¿no? Y es curioso porque ya lo vamos a ver ahorita en unos textos y recordar que los hijos de Dios son aquellos que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios y eso también nos lo confirma las Escrituras. Entonces, si nosotros decimos que los hijos de Dios se juntaron o se casaron con las hijos de los hombres, ¿qué estaban haciendo? Estaban siendo corruptos. ¿Será que Dios les iba a decir a ellos que eran hijos de Dios cuando se habían corrompido? Entonces acá es donde tenemos que ver esto y que debemos indagar realmente qué era lo que Dios nos estaba queriendo decir. Y esto lo vemos en Romanos 8:14, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, primer requisito, tener que ser ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Un hijo de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. No puede hacer otra cosa si va en contra de la voluntad del Eterno, pues ¿qué pasa? No es un hijo de Dios, ¿no? Y pues esto no solo nos incluye a nosotros, incluye también a los ángeles, incluye a todo lo que rodea en cuanto a la creación de Dios. Lo que no sigue la voluntad de Dios está corrompido, ¿sí? Eso es algo que debemos de ver. ¿Sí? Entonces, para ser guiados por el Espíritu de Dios, pues, ¿qué tenemos que hacer? Caminar de acuerdo a los mandatos de Dios, de acuerdo a la instrucción de Dios. Un ángel que vaya en contra de la instrucción de Dios será que está haciendo lo correcto, que está haciendo bien. No, sea corrompido, ¿no? Y en Juan 8:44, el Yeshua mismo nos dice lo siguiente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en dónde? En la verdad. ¿Qué es la verdad? Ya sabemos, las escrituras, lo que para la época de Yeshua se conocía como el Antiguo Testamento o como ya lo conocemos hoy en día, el Tanakh, ¿no? Dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, ¿sí? Entonces, él viene a decir mentiras, viene a dañarnos y viene a corromper a nosotros mismos. Entonces, Dios nunca tomaría a los ángeles caídos como hijos de él. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo este requisito de ser guiados por Dios, de cumplir la voluntad de Dios. Y acá ya sé que algunos de ustedes están diciendo, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? Media estaba estudiando esto y yo, bueno, esto ya me está chocando, esto yo, pero Dios mío, tengo que escuchar y tengo que revisar si realmente es así, ¿no? Entonces,
Si no son hijos de Dios, estos ángeles caídos, pues entonces, ¿quiénes eran? ¿No? ¿Quiénes eran? Y por eso, pues vamos a definirlo, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice la palabra. Y eso nos vamos a ir a Isaías 43:5, que nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. No detengas, perdón. Trae lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los hijos y las hijas? Acá en Isaías, pues se está refiriendo a quién, al pueblo de Dios, es decir, aquellos que son llamados, aquellos que llevan el nombre del Eterno, y sabemos que cuando hablamos que es del nombre, ¿no? Implica que siguen las enseñanzas, que siguen las instrucciones, que son guiados por Dios, ¿no? Así como lo hemos visto en textos anteriores, ¿no? Por eso ese remanente es el que sigue con Dios. En Juan 1:12 también nos confirma eso. Dice, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, si vemos, las escrituras nos está confirmando mucho que para ser hijos de Dios, primero tengo que, ¿qué? Caminar de acuerdo a las escrituras, caminar de acuerdo a su voluntad, seguir su nombre y seguir su nombre no, ay, no es que yo soy de Pepito Pérez y como soy de Pepito Pérez, pues tengo que hacer, y lo sigo solo porque sí, solo por el nombre, porque es que el nombre es tan bonito y ya. No, tengo que seguir sus enseñanzas y se los he dado ejemplo, por lo menos cuando hablamos de un chef, ¿no? Cuando hablamos de un médico no se va a poder decir a sí mismo, soy médico sin tener credenciales, sin tener evidencia, ¿no? Y es lo mismo que está diciendo Dios. Si tú no tienes la evidencia de que realmente me sigues y sigues mis instrucciones, pues de lógico que no vas a poder ser hijo de Dios, ¿no? Entonces, acá vemos este principal requisito para ser hijos de Dios, pues es creer en su nombre. Implica creer en su palabra, implica ser guiado por Dios, implica seguir todo lo que Él nos está pidiendo, ¿no? Ir conforme a su voluntad, ¿no? Este sería el primer requisito, ¿sí? Y lo vamos a averiguar. Entonces, antes del diluvio, ¿será que alguien cumplió este requisito? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que antes de que cayera todo este diluvio, antes de lo que todo lo que hemos estudiado hasta Génesis 6, será que han habido personas que cumplen con este requisito de seguir la voluntad de Dios, de ser guiado por Dios, de cumplir los mandatos de Dios? ¿Quién me puede decir? No, pero los No, únicos, las 8 personitas que, que Dios rescató en el arca. Seguro que solo Noé y su familia. Los corché, no puede ser, no mentiras, tranquilos, ¿sí? Bueno, entonces lo vamos a ver. ¿M? En Génesis 4:26 hay algo que pasa con Set, con Enos y con toda su descendencia, que por eso es que cuando estudiamos el capítulo 4 y 5 con Rafa, bueno, Rafa todavía no había terminado de dar la conclusión de de estos capítulos, pero se centra más en quién estos dos capítulos, en la descendencia de Set, ¿no? En lo que pasó con todo aquello con respecto a esta descendencia. Por eso dice en Génesis 4:26, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de quién? Del Eterno. Es decir,
Set no pudo haber conocido el Eterno por sí mismo, sino que Adán tuvo que traspasar, ¿sí? Su instrucción, su conocimiento acerca de Dios. ¿A quién? A Set, ¿sí? Set se lo tuvo que pasar y transmitir a Enos, a Enos, ¿cierto? Y pues ahí empezó un poco más de cerca digamos, la relación entre estos hombres con Dios y se empezó a invocar el nombre de Dios. Pero antes de ese, también hubo uno que fue de acuerdo al corazón de Dios y siguió las instrucciones de Dios. ¿Quién fue? Abel, ¿no? Abel, ¿por qué fue muerto? ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Abel siguió las instrucciones de Dios, dio una ofrenda que a Dios le agradó y fue recibida esa ofrenda, ¿no? Entonces, si vemos, para esa época también se cumplió este requisito de que de seguir la voluntad de Dios y de cumplir los mandatos, ¿sí? Por algo dice, entonces comenzaron a invocar el nombre de Dios. Si miramos para cuando Enos, sí, Enos, recordemos, Enos o Enoc, creo que es Enoc el que dice que después de él, ¿no? Está y sigue caminando con Dios hasta que desapareció, ¿no? ¿Por qué desapareció? Porque se lo llevó, porque cumplió tal cual la voluntad del Eterno, ¿no? Entonces, imagínense acá, entonces no podemos decir que no hubo gente antes que hiciera la voluntad de Dios y que de pronto, ya para la época de Noé, pues sí, la mayoría estaba definitivamente corrompida, pero el único que es medio permanecía o que estaba permaneciendo bien era Noé. Incluso eso también lo vamos a ver un poquito más a detalle, ¿no? Listo, entonces hasta acá vamos, ¿sí? Que también en esa época se estaba cumpliendo este requisito. Entonces, los hijos de Dios son los descendientes de Adán, de Set, que siguieron creyendo en las escrituras y muy posiblemente también otros muchos creyeron, porque pues a lo largo de las escrituras dice que ahí desde esa época, desde ese momento empezaron a invocar el nombre del Eterno. Entonces hubo un momento donde no solo ellos, ¿sí? Donde no solo Adán, donde no solo Set, donde no solo Enos o Enoc, ¿sí? O sino que también parte de sus hijos también tuvieron ese deseo de adorar a Dios, que quisieron caminar según la voluntad del Eterno y creyeron en Él. ¿Sí? Esto lo dice bien las escrituras que comenzaron a invocar el nombre del Eterno, ¿no? Entonces, esto fue algo que pasó. En cambio, también está la otra parte que es muy coherente con esta teoría de Set y de Caín, ¿no? La primera que vimos, esa teoría. ¿M? Donde pues sabemos que de Caín viene pues todo lo corrupto y que desde ahí se empezó a corromper el ser humano, ¿no? Porque Caín pues fue el primero que tuvo envidia, fue el primero que tuvo celos, fue el primero que asesinó, fue el que estuvo empezando a ir en contra de los designios de Dios, que incluso hasta Dios mismo le habló, ¿no? Y aún así no cambió, aún así no quiso hacer la voluntad del Eterno, ¿sí? Por eso, y algo que vamos a ver es una profecía, bueno, ya ahorita la vamos a tocar, ¿cierto? Y por eso se cree que todos los descendientes de Caín, o mejor dicho, todos aquellos que hacen lo contrario a lo que el Eterno dice, son linaje de la serpiente, debido a la maldición o debido a esa profecía que Dios dijo en contra de la serpiente, o más bien en contra de lo que iba a hacer a nivel profético con el enemigo, con Satanás, ¿no? Entonces, estas características debido, ¿cierto? Y la serpiente, ¿qué fue lo que demostró allí para que Adán y Eva cayeran? Pues fue
que definitivamente iba en contra de Dios y que se enfocaran más en los deseos que nosotros mismos teníamos antes que en la voluntad de Dios, ¿no? Rechazaron, por eso es que Eva rechazó la instrucción de Dios, después le siguió Adán y eso pues que produjo que fueran exiliados de la presencia de Dios, ¿no? Y Deuteronomio 14:1 también nos dice lo siguiente: hijos sois del Eterno vuestro Dios, no os sajaréis. Sajaréis es cortes en la carne, o sea, no te cortes la carne, ni os raparéis a causa de muerte, porque eres pueblo santo al Eterno tu Dios, y el Eterno te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué le dice? Hijos sois del Eterno vuestro Dios. Está diciendo ustedes son hijos de Dios, ¿sí? Los escogió, los apartó. No podemos ser igual que las demás naciones. Pero ¿qué fue lo que a lo largo de la historia el pueblo de Dios, qué es lo que ha querido ser a lo largo de la historia? Ser igual que las naciones, ir caminando como las naciones caminan, tener un rey como las demás naciones, tener varios ídolos como las demás naciones, tener un ejército como las demás naciones, y se olvidaron que eran apartados para Dios y que Dios los iba a cuidar, ¿no? Entonces se especifica realmente, y acá recordemos, los hijos de Dios entonces vienen a ser ¿qué? Descendientes de la mujer, aquellos que creen, aquellos que invocan el nombre de Dios, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, son los descendientes del linaje de la mujer. Y ya ahorita lo vamos a especificar qué es el linaje de la mujer y el linaje de la serpiente, que creo que ya lo hemos medio tocado, ¿no? Y sigue en Juan 11:51. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también ¿para qué? Para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces es curioso que dice que es para congregar en uno a los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los que estaban dispersos? Pues aquellos que estaban confiando en Dios, que estaban en medio de las naciones y que hoy en día estamos en medio de las naciones, ¿cierto? Que estamos invocando el nombre de Dios y pues queremos ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? En Mateo 5:9, también Yeshua, en medio de todas esas bienaventuranzas y en la escala que yo les digo que empieza de menos a más, ¿no? A nivel espiritual, nos lleva a qué? A que seamos, bien, dice, bienaventurados o dichosos los pacificadores. Pacificadores, recordemos que es reconciliarnos nosotros con Dios, ¿no? Y reconciliar a los demás con Dios, ¿cierto? Sin importar quién sea, porque dice que, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces siempre hay un requisito y hay un prerequisito para nosotros poder ser llamados hijos de Dios, ¿no? En Gálatas 3:26 también nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gracias a la fidelidad en la verdad de Cristo es que nosotros somos aceptables, es que nosotros somos adeptos para entrar. ¿Por qué somos aceptables? ¿Por qué podemos entrar? Pues gracias a que la sangre de Cristo nos roció y nos podemos entrar en pacto. De lo contrario, no. ¿Sí? Y esta sería la primera característica. Entonces, la primera característica, ¿cuál debe ser? Ser guiado por Dios y que estén de acuerdo a la voluntad del Eterno. La segunda característica que vamos a ver es tener esa esperanza mesiánica, saber que iba a haber un momento en que todo se iba a volver a restaurar como al principio, ¿sí? Y acá yo les haría una pregunta.
¿Será que antes del diluvio también había una esperanza mesiánica? ¿Será que también Set, Enos, Adán, todos ellos sabían que iba a volver a haber alguien que les iba a restaurar todo? ¿Ustedes qué me pueden decir? Yo creo que sí, porque desde el comienzo estuvo escrito la profecía de que vendría Yeshua algún día, Ujú. que no estaba literalmente escrito todo el Antiguo Testamento, sino solamente que, o nada, ay, no sé, qué perdida. Bueno, recordemos que antes del diluvio, todo era, las enseñanzas se transmitían de boca a boca, así como hoy en día los papás y las mamás eh, eh, imparten todo el conocimiento y todas las tradiciones de la abuela, que si la abuela cocinaba la arepa con queso y con mantequilla, así se pasó de generación en generación, ¿sí? O que si la arepa era tipo blanca, sin nada, sin sal, pues se pasó de generación en generación. Son tradiciones, ¿sí? Que se van pasando como de boca en boca. Lo mismo pasaba para esa época antes del diluvio, todo fue pasado a nivel oral, por así decirlo, ¿sí? De voz en voz. ¿Listo? Dinos, Albita. Lo que estabas preguntando de la esperanza mesiánica, que Ujú. sí fue dada en Génesis 3:15, cuando le Sí. dice a la mujer que su descendencia pisaría la cabeza de la serpiente. Ujú. Esa es el anuncio ya. Exactamente, sí. Albita ya lo dijo, de ahí vamos a sacar esto. Y sí, realmente cuando Dios le manda y les dice eso, le dice a la mujer, le dice, tú vas a ser enemiga con la serpiente, ambas en su simiente, ¿sí? No se van a poder ver. Y lo dice y después dice que la mujer le va a pisar la cabeza a la serpiente, ¿no? Y que la serpiente le va a pisar el calcañal, ¿no? Esa es una profecía mesiánica, ¿sí? Que realmente pues ellos lo entendieron en su época y lo vamos a mirar, ¿no? Lo vamos a ver paso a paso, ¿listo? Albita, ¿tienes otra pregunta? ¿Algo más que quieras decir? Que tienes la No, manita no, no, levantada. disculpe, ya la bajo, ya la bajo. Vale, no, tranquila. Es que es para estar seguros, ¿listo? Bueno, entonces esta es la que nos decía Albita, Génesis 3:15. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acá es donde se está diciendo que va a llegar alguien de la simiente de la mujer que va a pisotear la cabeza de el enemigo, ¿sí? De aquel pecado que va a restaurar todo, que va a volver todo al principio, ¿sí? Y esto muy posiblemente quedó muy grabado en el corazón de Adán y Eva. Fueron los primeros que escucharon esto, ¿no? Y pues de lógico que también en la serpiente o lo que nosotros conocemos como Satanás, el enemigo, ¿sí? También quedó ligado en él, por eso pues se ve y por eso a lo largo de las escrituras o en algunas veces, no sé si ustedes han escuchado ciertas precas, donde dice este es la simiente de la mujer y este es la simiente de la serpiente, es refiriéndose a esta profecía en cuanto a lo mesiánico, a lo que es la simiente de la mujer, es todo lo que va en contra de Dios. Sí, la simiente de la serpiente es todo lo que va en contra de Dios, ¿sí? Qué pena me confundo a veces con los términos. Entonces, recordemos, la simiente de la serpiente es que todos los que van en contra de Dios, todos son los que son apóstatas, ¿sí? Es lo que más o menos dice a lo largo de todas las escrituras. O sea, eso es como un acuerdo de todas las escrituras. Lo que ya vemos en en el Nuevo Testamento, en el Prihacha, que le dicen apóstatas, ¿no? La simiente de la mujer, ¿quiénes son?
todos los que siguen la voluntad del Eterno. Y recordemos que acá solo hay dos bandos, no hay medios, no hay tonos grises, no hay tonos medio colores a lo largo del camino, solo hay dos bandos, ¿sí? Y eso lo dice muy clarito Juan en su primera carta, ¿no? Nos dice, si ustedes no siguen a Dios, ustedes son del diablo, ¿no? Incluso lo acabamos de ver con un texto que Yeshua mismo lo estaba diciendo, ¿no? Entonces, vemos esa lucha que se ha transmitido de generación en generación y vamos a ver que ellos también creían en esto, ellos también estaban añorando que llegara el restablecimiento de todo, pero pues sabemos que iba a tener un proceso mucho más amplio el que volviera eh, a regenerarse, que volviera a rehabilitarse todo lo que ellos habían perdido en su momento, ¿no? Y pues acá antes de llegar a eso, vamos a ver que muchos interpretan esta parte de Ha Elohim, ¿sí? Cuando hablamos acá hijos de Dios, ¿sí? En hebreo lo que dice Benei Ha Elohim, ¿sí? Que realmente se ha malinterpretado y que muchos lo interpretan de diferentes maneras. Por eso tantas teorías en cuanto a este verso, porque a nivel no más de solo el nombre, pues ya nos lleva a varias cosas, ¿no? Como primero que son hijos de los dioses, refiriéndose a los ángeles caídos, ¿no? La segunda, que es hijo de los jueces, que esa es otra teoría que realmente no la voy a tocar, ¿listo? Y la otra que son hijos de Dios, ¿no? Acá también jueces se le podría decir poderosos, ¿sí? O gente que tenía su poder, ¿no? Esto lo podemos ver acá en Ha Elohim, ¿sí? Acá ustedes lo podemos ver y vamos a ver ciertas cosas importantes acerca de este Ja Elohim, ¿sí? Y vamos a ver acá en Génesis 5:22 que dice, y caminó Enot con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y acá cuando vemos, y es que casi siempre se ha confundido este Ha Elohim, porque casi siempre lo dicen que eso no es utilizado casi para Dios, sino más para el tipo de dioses, es decir, para idolatría, por así decirlo, ¿sí? Sino que vamos a ver que realmente no es así. ¿Sí? Por lo menos acá sí vemos, dice, y caminó Enoc, ¿sí? Y acabemos con Ha Elohim. Esto, así es como se escribe Ha Elohim. Acá se lo señalo para que ustedes lo puedan tener presente. Esto es lo que se señala como Ha Elohim, ¿sí? En hebreo, si ustedes lo buscan, esta palabra está pegada. Acá la separan, pues para que nosotros sepamos cuál es el artículo, que el artículo es este, ¿sí? Que muchos empiezan a decir y dicen, no, es que acá no es así, esto solo se dirige solo para en cuanto a idolatría, pero que no tiene que ver con Dios, ¿sí? Cuando lo vamos a ver en varios aspectos, cuando realmente nos toca y nos habla acerca realmente de Dios, ¿no? Listo para que los vayamos entendiendo. Entonces, otro ejemplo acerca de esto, de Ha Elohim, es esta parte donde dice, creo que es el mismo, desapareció Dios. No, no es el mismo. En el verso 24, ¿sí? 5:24 dice, caminó pues Enot con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Acá también lo podemos ver, ¿no? Ha Elohim, vuelvo y se los marco para que ustedes lo tengan presente. Ay, perdón, no cogí el que no era. Para que ustedes lo tengan presente, acá vuelve y remarca, ¿sí? El Ha Elohim con el artículo, ¿sí? Que muchos dicen, como les vuelvo y les repito, pues que no se refería directamente a Dios, pero acá vemos que realmente se está refiriendo ¿a quién? Al único Dios, ¿sí? Porque no, pues no se hubiera ido a andar con los dioses y será que se lo iba a llevar y no iban a volver. Pues realmente sabemos que no, ¿no? Entonces es algo muy importante de ir notando, ¿listo?
Entonces, este artículo ja, ¿sí? Este que estábamos viendo, el artículo que les estaba señalando, ¿sí? Se refiere siempre a Dios, ¿sí? No es un artículo que se utilice solo para otras cosas, sino que se refiere casi siempre a Dios y a lo largo de las escrituras se utiliza mucho este artículo. Por eso se los muestro varias veces y es curioso porque acá también lo vemos, por lo menos cuando las parteras tuvieron miedo en Egipto, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, por lo menos ustedes lo pueden ver, acá aparece varias veces, ¿sí? Se los voy a marcar. Acá no varias veces, pero sí aparece acá. Acá aparece una vez ese artículo, acá aparece segunda vez ese artículo. Y creo que acá en este texto no aparece más ese Tocaría, pero artículo. Perdón, ese no es. bueno. Listo, sí, hágale mi viejito. Listo. Por favor, si están pendientes de silenciar todos los micros, porfa, para no tener inconvenientes. Qué pena con ustedes, le marqué el artículo que no era. Es este de acá, ¿sí? Ese artículo es el que aparece acá también, como les señalo, es este, que es el artículo, y este también, que es el artículo, ¿listo? Y creo que acá aparece acá otra vez este artículo, ¿sí? Ese es el artículo que también habla acerca de Ha Elohim, ¿sí? Y por eso dice, temieron a quién, al Dios de Israel, a Dios. Si vemos, está centrado a Dios, ¿sí? A los que le temieron a quién, al Dios de Israel, ¿sí? Y por eso este artículo va directamente ligado con el Dios de Israel, ¿listo? Por eso nosotros debemos verificar y que siempre, casi siempre se utiliza a Dios y dependiendo del contexto, pues podría cambiar. Porque muchos dicen, no, este solo se utiliza para otras cosas, pero no, también este artículo se utiliza mucho hacia las cosas de Dios, ¿no? Bueno. Vamos a ver una evidencia acerca de los nombres, ¿sí? Donde en los nombres antiguos, en los primeros nombres, es donde se encuentra la mayoría de las evidencias en cuanto a la esperanza mesiánica, en cuanto a la cosmovisión de la época, en cuanto a la interpretación o cosas que estaban pasando en esa época. Recordemos que los nombres bíblicos desde la época de Adán tenían su significado, más ¿por qué? Porque están en el hebreo, ¿no? Tienen mucho significado que nos ayudan a entender realmente qué era lo que ellos entendían, cuáles eran incluso las características de cada persona, ¿no? Que eso pues ya lo hemos estudiado por lo menos en el libro de Ruth y en otros libros pues hemos estudiado muy bien acerca de estos nombres, ¿no? Y por eso en Génesis 4.1 vamos a ver una cosa muy importante acá en esto. Y dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Eterno he adquirido varón. Y acá es donde vamos a entender cuál es el significado de Caín, ¿sí? Caín, y pues ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, si vemos, acá aparece esta preposición, ¿sí? Si la vemos ahí señalada, ya varias veces, ¿sí? Donde nos muestra algo muy importante que tenemos que ver, que es este et, ¿sí? Que es un artículo o es un ligamiento donde nos va a llevar algo muy importante para conocer acerca de esto, ¿sí? Que es el objetivo, o sea, hacia qué va. ¿Sí? Y por lo menos esto lo podemos ver como un sentido de identidad, ¿sí? Como algo que nos va ligando a eso, ¿no? Y acá pues no lo vemos en tres veces, ¿no? Este indicativo, ¿no? Que ya lo vamos a ver ahorita un poquito más a detalle. Ay, perdón. Si vemos acá, ese también, ¿sí?
Caín viene del H7014, que es que, Cayin en hebreo, ¿sí? Que quiere decir, y si ustedes miran la raíz de este nombre es el H7069, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir adquirir, poseer o posesión, ¿sí? Y esto es muy importante porque si uno saca el texto, realmente lo que estaba diciendo acá, por lo menos, si lo vemos ahí en ese verso 4 que estábamos leyendo, ¿sí? Por lo menos acá, ¿sí? Estábamos leyendo acá, ¿sí? Y el hombre conoció, pues, a Eva, ¿no? Su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, ¿sí? Pues si nosotros lo cambiamos al hebreo, pues adquirí oposición, ¿no? Dio a luz y ¿qué dijo? Y dijo, he producido hombre o un varón, ¿sí? De Yahweh, o sea, adquirí un varón ¿de quién? Del Eterno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Estaba señalando que muy posiblemente Adán y Eva estaban pensando o en su cabeza lo que estaban diciendo, como adquirí varón, muy posiblemente este es el que nos va a sacar, el que nos va a librar, va a ser esa promesa. O sea, ellos pensaron que era instantánea, o sea, que era el momento de ellos dar ese primer hijo varón que tuvieron, pues muy posiblemente era el que los iba a salvar, ¿no? Cuando pues realmente pues fue todo lo contrario, ¿no? Antes de eso, pues era lo contrario. Por eso ellos pensaron que era así, pero realmente, pues no estaban entendiendo los tiempos. Conocieron e interpretaron muy bien la profecía, ¿m? Pero no entendieron el tiempo del Eterno, ¿sí? Ellos sabían que el Mesías venía de un varón, sabía que el Eterno lo iba a enviar, pero no conocían todavía los tiempos. Se estaban anticipando a los tiempos, ¿sí? Entonces acá ya lo podemos ver en nomás en este versículo con Caín. También lo vamos a ver con otro, ¿sí? Bueno, acá ya les estaba diciendo esto, ¿no? Vamos a ver ahora con Enoc, que Enoc quiere decir instruido, disciplinado en la voluntad de Dios. Y dice, y Enoc, y caminó Enoc con Dios, ¿no? Otra vez ese artículo, ¿sí? Y esta preposición de et, ¿no? Que nos lleva pues realmente a saber que era directamente de Dios, ¿no? Por eso, pues ellos estaban pidiendo, no, pues este Enoch va a ser instruido, va a ser disciplinado en la voluntad de Dios, ¿sí? Y por eso dice, y caminó Enoch hacia Dios o con Dios, ¿no? Y pues ya nos liga y nos da un poquito más entendimiento que realmente estaba siguiendo la instrucción del Eterno, estaba siendo enseñado y se estaba dejando enseñar por Dios, ¿no? Y por eso vamos a ver algo muy importante acerca del nombre de Matusalén, que es el siguiente en la lista, ¿sí? Esto lo vemos acá, ¿sí? Por lo menos en el hebreo Matusalén, ¿sí? Hay unos que dicen que Matusalén también se podría traducir como cuando él muera será enviado. ¿Será enviado quién? ¿Quién esperaban ellos que fuera enviado? Yeshua, Exactamente, o sea, ellos estaban esperando a quien al Mesías, que les viniera y restaurara todo, ¿no? Esta es otra traducción de Matusalén. Nosotros ya hemos visto varias traducciones, pero pues Matusalén es uno de los nombres que yo digo son más controversiales porque cada vez que miro encuentro otra interpretación de su nombre, ¿no? Unos les dicen que es el hombre más longevo, otros le dicen que después de su muerte, pues traerá juicio, traerá la caída, ¿no? Entonces, pues hay varias interpretaciones acerca del nombre, ¿no? Entonces, si vemos Enoch, pues lo que pensaba era que la muerte de quién? De Matusalén, pues iba a traer al Mesías, iba a restaurar todo. Que muy posiblemente en quién estaban poniendo esa confianza.
¿Quién creen ustedes de los descendientes de Matusalén, de Noé, Enoc? Dime. Noé. Exactamente, están poniendo su esperanza en Noé debido a su propio nombre, ¿sí? Porque Noé o Noac en hebreo, que significa reposo, descanso o consolación. Si ustedes lo miran, consolación ya lo pueden encontrar directamente en la raíz del nombre Noac, ¿no? Entonces, ellos que estaban esperando que se iba a cumplir esa profecía en Noé, ¿sí? Y pues realmente algo pasó, sí, Noé trajo reposo a la tierra indirectamente, ¿no? Porque realmente no trajo nada de eso, pero pues en él pues hubo también esa parte de seguir y pues hubo también un poco de reposo en la tierra, pues debido a que ya dejó de haber tanta maldad, ya dejó de haber tantas cosas que se estaban presentando en ese contexto que ya lo vamos a ver el por qué fue que realmente se acabó todo esto y Dios dijo voy a destruir todo, pues él tuvo sus buenas razones que ya ahorita más adelante las vamos a ir estudiando, ¿no? Listo, eso en cuanto a esta parte, ¿sí? En cuanto al nombre, en cuanto al requisito, ya vemos dos requisitos, ¿no? El primer requisito tenía que confiar plenamente en la voluntad de Dios, ¿sí? Ser guiados por el Espíritu de Dios, ir conforme a la voluntad de Él y la segunda, tener una esperanza mesiánica, que realmente esas son las dos condiciones que nosotros también tenemos que tener, ¿no? Por eso están las dos columnas de nuestra fe, que es que creer en Yeshua, nuestro Mesías, y caminar en la instrucción, en la Torá, ¿sí? O sea, de aquí vemos que vamos bien, ¿cierto? No vamos en contra, no hemos visto algo que ya no hayamos estudiado anteriormente, ¿no? Entonces, realmente si estuviéramos hablando de ángeles caídos, con esa teoría, pues será entonces, ¿qué pasaría? Entonces, ¿será que nosotros estamos quitando nuestra responsabilidad en cuanto a lo que realmente estaba pasando en esa época? Porque ahorita le echamos toda la culpa a los ángeles caídos, ¿no? Es que los ángeles caídos vinieron, corrompieron nuestra genética, corrompieron nuestros ideales y pues terminamos yendo en contra de Dios y por eso fuimos destruidos, ¿sí? Pero ¿realmente fue solo culpa de los ángeles caídos? ¿O será que los ángeles caídos no tuvieron nada que ver ahí, ¿no? Esas son preguntas que yo me iba haciendo en el camino y les dejo también a ustedes ahí como para que se vayan también empapando, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a ver, ¿sí? El verso 3, ¿sí? Y saber que algo que vemos que no solo los ángeles se apartaron del camino de Dios, sino también quiénes, el ser humano, empezando desde Caín, ¿no? Caín, ¿qué pasó? No quiso hacer la voluntad de Dios y pues de ahí en adelante pues también hubo descendientes que siguieron el mismo camino de Caín, ¿no? Alejados totalmente de la voluntad de Dios y por decisión propia. ¿Sí? O sea, nadie los obligó, nadie les dijo, venga, tienen que hacer esto, esto, lo otro, ¿no? Sino que realmente, pues, fueron en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Ahora sí vamos a entrar al verso 3, ¿listo? Y dijo Adonai, no, bueno, acá hay una cosa muy importante y acá vamos a ver en el verso 3 tal cual como lo dice la Reina Valera antes para que no se me confundan, y dice, y dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? No contenderá. Si miramos realmente en varias traducciones y lo que va a decir realmente es no permanecerá. Y esto cambia toda la perspectiva porque contender es como pelear, como yo no me voy a rebajar a su nivel, por así decirlo, ¿sí? Sino realmente lo que está diciendo el Eterno es, y dijo Adonai, no permanecerá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, más serán sus días 120 años. ¿Sí? No crea
queda un poquito mejor y más entendible el decir, no permanecerá mi espíritu, porque será que el espíritu de Dios puede estar y puede andar en un ambiente totalmente corrupto. No, el Espíritu de Dios no puede estar, no se puede corromper. Antes es como cuando los dos imanes se repelan, ¿no? Ustedes no sé si han visto y hay, hay imanes que uno los coloca así como que ¡fum! Se separan de una vez, ¿cierto? Lo mismo pasa con Dios y el pecado. No pueden permanecer juntos. Por más que tú los quieras unir, los quieras poner en un solo bando, pues Dios no lo va a permitir. Por eso es que no podemos decir que Dios va a aceptar al pecador sin que haya cambios. O sea, tiene que haber un cambio, tiene que restablecerse, tiene que volverse a limpiar o si no, definitivamente no se puede acercar a Dios. ¿Sí? Eso es algo que literalmente lo dice las escrituras desde Génesis hasta dónde, hasta Apocalipsis, ¿no? Por eso en un texto que estábamos mirando, si no estoy mal en Zacarías, habla de que tenían que quitarle las ropas viles para vestirlo de gala, ¿sí? En cuanto al sentido, estaba hablando del sumo sacerdote de la época que estaba haciendo todo lo contrario y pues dice Dios, le voy a quitar las ropas viles, las ropas de pecado y lo voy a pasar a una ropa totalmente blanca, como lo dice Apocalipsis, ese vestido blanco de lino fino, ¿no? Entonces, si vemos, el Eterno no puede permanecer en medio del pecado. Si tiene que haber una transformación en nuestras vidas, una transformación de pureza para podernos acercar a quién? Al Eterno, ¿no? Entonces, esto es algo que vemos y esto es crucial, ¿sí? Y esto lo dice en Romanos 7:15, porque mientras, perdón, 7:5, ya estoy leyendo mal, Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto ¿qué? Para muerte. No llevaban fruto para vida, no llevaban fruto para acercarnos a Dios, sino para muerte, para destrucción. En versos más adelante, en el verso 14 nos dice, porque sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado, ¿no? O sea, no puedo estar cerca de Dios, estoy vendido al pecado, estoy yendo en contra de lo que Dios quiere. Por eso ya en el verso 18 Pablo ya lo dice un poco mejor y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿sí? A veces no podemos hacerlo porque nuestros órganos lo impiden. También Yeshua lo decía en Mateo 26:41 que decía, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, siempre va a haber una contraparte, pero no se van a unir. O eres o no eres. Lastimosamente es así, ¿no? Entonces, ¿quién de nosotros o quién fue el que pecó contra Dios? ¿Los ángeles o nosotros según el contexto de Génesis 6? ¿Sí? No les estoy diciendo según las teorías, sino según el contexto de Génesis 6, quién fue y quiénes fueron los que pecaron. Les pregunto. ¿Ninguno? El hombre, el hombre fue el que pecó, tomó Los la ángeles, decisión. Exactamente. El los hombre. ángeles. O sea, los ángeles se rebelaron ante Dios. Fueron 200 ángeles. Pero ese es en el contexto del libro de Enoch, que no está en las escrituras, y miramos en el contexto literal de lo que está diciendo Génesis 6, sin mirar otro libro, sin mirar otro texto, se hagan de cuenta que acá estamos viendo esto sin que tuviéramos otro texto, sin que ustedes conocieran el libro de Enoch, ¿sí? ¿Quiénes fueron los que pecaron acá? El hombre. El ¿Sí? hombre, sí. El hombre fue el que cometió el pecado y eso lo vamos a ver ya más adelante. Dios responsabiliza al hombre como tal de haber pecado, ¿sí?
Y por eso es que esta teoría, muchos dicen que la teoría de los ángeles caídos, pues no fue tan así, porque si no, ¿por qué culpó solo a Dios? ¿Por qué nos culpó solo a nosotros Dios? Y no culpó también a los ángeles caídos y no les dio su castigo, ¿no? Entonces, pues esa es una de las preguntas que se dicen mucho acerca de esa teoría y que también se las dejé ya después en los últimos, cuando terminamos de ver esa teoría, ¿no? En Génesis 6:5 nos dice, en verso más adelante, y dice, y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, no está diciendo de los ángeles caídos, no está diciendo de ángeles que hicieron lo contrario a lo que Dios dice, sino que ¿qué? Sino que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué? Solamente el mal. ¿A quién está responsabilizando solamente? Al hombre, ¿sí? No le está diciendo, no es que fue Azazel, no es que fue Echemiasa, no es que fueron estos 200 ángeles que hicieron esto y ustedes se dejaron corromper, ahora ustedes dos tienen un castigo, ¿no? Entonces, si miramos tal cual textualmente, pues está responsabilizando a quién? Al hombre y no a los ángeles caídos, ¿no? Curiosamente, ¿no? Entonces, según como lo que hemos visto, ya como para concluir quién es o quiénes eran los hijos de Dios, ya como para darle una conclusión a solo esta parte, ¿no? Porque no hemos visto quiénes son los gigantes, toda esta parte, de acuerdo a esta teoría, ¿no? Entonces, según hasta acá, entonces, ¿qué tiene que haber? Estos tenían que, ¿qué? Que cumplir dos requisitos: buscar de Dios y tener esa visión mesiánica, ¿no? Y muchos dicen que muchos, que ellos buscaban de Dios, por lo menos hay otra interpretación que se une con esta, que hubo un tiempo donde Adán, hasta llegar a la descendencia de Jared, o sea, hasta llegar a Jared, fue que todos buscaban de Dios, pero cuando llegó Jared o cuando nació, muy posiblemente todo empezó en caída, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jared, si ustedes lo buscan, es el H3382, que quiere decir descenso, caída, desboronarse, ¿sí? Como que ya no habían y ya no buscaban tanto a Dios, sino que empezaron a corromperse, ¿sí? Entonces, vemos que tenemos que tener esos dos fundamentos principales, esos dos requisitos para ser, ¿qué? Hijos de Dios, ¿sí? Y pues vamos a ver que Noé, pues realmente fue el único que Dios encontró que respondía a estos dos requisitos, ¿sí? Que se apegó a estos dos requisitos, siguió las instrucciones del Eterno y pues también mantenía esa esperanza todavía en el Mesías. O sea, posiblemente Noé todavía permaneció en eso y por eso halló gracia. Igual ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá también hay otra interpretación acerca de más serán sus días 120 años. ¿Sí? Recordemos, estamos viendo ciertas cosas para poder entender esto que está pasando. Perdón, ¿me puedes dejar ver otra vez la otra, la anterior? ¿Esa? La imagen, sí, por favor. Dale, dale. ¿Me confirmas, porfa, cuando ya la tengas? Listo. Listo, vale. Bueno, acá cuando dicen que más eran sus días 120, hay tres interpretaciones acerca de esta frase, ¿sí? Se las coloco de una vez porque vamos a ir viendo verso por verso para no devolverme. Ya de aquí vamos a tomar todo el capítulo para que lo tengan presente, pero ya también les diré cuándo se acaba esta teoría. ¿Listo? Entonces, acá dice, más serán sus días 120 años. Tres interpretaciones. La primera es que la edad natural del hombre sería hasta los 120 años. Unos dicen no, porque es que después Abraham vivió 175 años, pero si vemos, fue escalando la edad hasta que llegó un tiempo en que ya el hombre no pasaba de 120 años. ¿Sí?
Si ustedes lo miran a lo largo de las escrituras, llegó un momento en que el hombre no duraba más de 120 años, ¿sí? Duraban 110, 115 y si podía, pero eran muy pocos los que realmente pasaban esa edad, ¿sí? Esta es una de las teorías, ¿no? Y pues esto, algo tuvo que haber surgido después del diluvio, ¿m? Para que, digamos que la edad no fuera tan longeva como la de Matusalén, que duró casi un milenio, ¿no? Le faltaron pocos añitos, poco décadas para que realmente, pues, cumpliera el milenio, ¿no? Pero algo tuvo que haber pasado después del diluvio. Muchos creen que fue un cambio muy importante en el mundo como tal, en la naturaleza como tal, y más por lo menos porque ¿qué es lo que nos hace envejecer a nosotros más rápido? Según eso es el filtro UV, ¿no? Eso que si la capa de ozono se rompe y el sol nos da mucho más rápido, pues nos envejecemos mucho más rápido, ¿no? Unos creen esto, pero pues bueno, hay muchas otras razones que Dios puede utilizar muchos más medios, pues también para que se reduzca la edad de nosotros como tal, ¿no? Esta es una posible teoría que se puede dar, ¿sí? Otra teoría es que se le dan a la humanidad de ese momento de Génesis 2, se le da 120 años para arrepentirse, porque 120 años fue lo que Noé duró para construir el arca, ¿sí? Ya ustedes lo van a ver en los capítulos 7 y 8, ¿sí? Que habla acerca de esto. O creo que solo el 7, que es el que más habla de esto. Sí, entonces Dios le da esa oportunidad y les dice, mire, sus días van a ser 120 años, o sea, les voy a dar un lapso de tiempo de 120 años y es curioso, sí, porque hay un documental que estaba viendo acerca de esto, que ya después de que terminemos todo el estudio se los voy a mandar para que no se me adelanten. eh, Se los voy a mandar y la persona que estaba allí hablando de esto, acerca de todas las evidencias acerca del diluvio, decía que el arca realmente se ocupó en su capacidad para ese momento el 40%. El resto estaba totalmente libre para recibir gente, ¿sí? O sea, Dios les estaba dando tiempo para arrepentirse, pero ¿qué pasó? Creyeron que no era loco, pensaron que eso era mentira y prefirieron seguir en lo que estaban haciendo y no arrepentirse, no volver a Dios, ¿no? Entonces, pues esta es otra interpretación que también puede ser dada. Hay otra interpretación que yo la llegué a escuchar, fue hasta que empecé a estudiar esto. Joseph medio la toca también en su audio, que es acerca de la interpretación profética, o sea, esta es más profética, ¿sí? Que habla que estos estaban hablando de 120 años, pero en términos de jubileo, ¿sí? Que muy posiblemente muchos la ven también como jubileos, pero pues bueno, sería un poquito más forzada, ¿no? Donde dice que Dios le estaba dando al hombre, a la humanidad, 120 jubileos para que se arrepintieran y volvieran a Dios. Y esto pues también se liga, ¿m? Perdón, acá me falta una, no. Entonces, esto se liga, vamos a ver por qué esta teoría. Un jubileo, recordemos que son 50 años. Cada 50 años el pueblo de Israel hay una ley en las escrituras, en la Torá, donde dice que cada 50 años tenían que darle libertad al esclavo, ya todo lo que se había prestado tenía que ser perdonado, todo lo que se debía tenía que ser perdonado, todo lo que si yo había empeñado mi tierra o la había vendido, tenía que ser devuelta a mis manos. O sea, imagínate, o sea, esa es una ley loca que donde en este mundo se da, ¿no? Solo en las escrituras, eh, porque realmente, ¿quién va a comprar una casa para después devolverla, ¿no? Creo que ustedes ninguno, ¿no? Bueno, eso es algo que a mí me causa curiosidad en esto. Pero si miramos, entonces si dice que son 120 años y si estos son 120 jubileos por 50 años, que sería cada uno nos da 6.000.
¿sí? Y viene con esta interpretación ligada a la que ya nosotros conocemos, que son estos 6.000 años que Dios le dio al hombre para hacer todo y para que tuviera su, digamos, pudiera gobernarse por sí mismo, pero que en el séptimo milenio llegaría el Eterno a reinar y a imponer su poder, ¿no? Eso lo hemos estudiado varias veces en diferentes circunstancias. Y esto también ligado a lo que conocemos como los días de la creación, que 6 días, pues Dios dispuso para el hombre, ¿no? Que dejó para que nosotros hagamos lo que queramos en esos 6 días, pero el séptimo va a ser día directamente el Eterno, lo que también pues concluiría que después de los 6.000 años viene ese milenio que habla en Apocalipsis, ¿no? Donde va a venir a reinar el Mesías, ¿no? Y pues si vemos, pues también puede ser posible, o sea, no está tan loco, no está tan fuera de las escrituras, no es que no tenga nada escritural, pero pues son interpretaciones, ¿sí? Ya ustedes miran en cuál quieren creer o pues muy posiblemente en todas, ¿no? Yo solo les digo las que son mucho más evidentes y que van de acuerdo a las escrituras. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta acá, bueno, espero hasta acá vayan bien, si no vayan anotando las preguntas y las vamos a ver al final. ¿Listo? Ahora sí vamos a tocar este verso 4, que es uno de los más controversiales, que habla acerca de los gigantes, ¿sí? Donde dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, primero tenemos que saber quiénes son estos gigantes, que si miramos en hebreo, realmente esta palabra gigantes es nefilín, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver este término para saber, ¿sí? Si estos gigantes era algo que pasó, una corrupción genética o realmente implicaba una carencia moral, ¿sí? Que esto es lo que vamos a ver a lo largo de este estudio. Entonces, para ver esto, vamos a ver que hay 4 términos que se utilizan, ¿sí? Para referirse a lo largo de las escrituras acerca de los gigantes, más que todo en el Antiguo Testamento, que es donde se habla acerca de los gigantes, ¿no? En el Nuevo Testamento, pues no hemos visto, que yo sepa, no se habla de algún término de gigantes. Vamos a ver que hay unos términos que se utilizan literalmente para gigantes físicos y otros que se ligan a gigantes a nivel de poder, a nivel de moral, ¿no? Gigantes en el sentido como hoy en día le decimos al gigante de éxito. ¿Por qué? Porque pues tiene su poder, pero eso no quiere decir que no sea un hombre, ¿no? Sino que lo ligamos con el poder, con lo material, ¿sí? Ya es más un término ya más directamente a metafórico, ¿no? Entonces, hay dos opciones en esta interpretación acerca de los nefilim que vamos a ver. La primera, que ya vimos, ¿cierto? Que los gigantes son descendientes de los ángeles caídos, es decir, que hubo una corrupción genética, ¿sí? Que es la teoría 1 que tocamos. Está la opción 2, que es la que vamos a tocar ahorita, ¿sí? Que es hombres tiranos, déspotas que causaron violencia e hicieron caer a la humanidad en una corrupción totalmente moral, ¿sí? O sea, depravación total, por así decirlo, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en estas dos, ¿sí? Entonces vamos a ver primero los nefilín, ¿sí? Este término de nefilín en las escrituras la encontramos de estas dos maneras, ¿sí? ¿Por qué de estas dos maneras? No sé, ya les voy a explicar, no mentiras, ya les voy a explicar. Las encontramos, por lo menos esta la encontramos en Génesis 6:4, ¿sí? Esta la encontramos en otros textos como los profetas, ¿sí? Que es la misma palabra, pero con puntos vocálicos diferentes, ¿sí? Que por lo menos esta que encontramos en Génesis, que estamos estudiando en Génesis 6:4, pues nos habla de Hanefilín, que quiere decir derribador, patán, tirano, caído, ¿sí?
Y pues esta palabra también la encontramos en número 1332. Son en los dos únicas partes donde se encuentra Nefilín, ¿sí? Para que lo entendamos, ¿listo? Esta otra que vemos acá, que realmente significa, o leyéndolas, es Hanofilín, ¿sí? Que la vamos a encontrar en estos tres versos y en muchos otros, ¿sí? Donde su raíz es Nafal. Si ustedes la buscan en Ezequiel 32:24, ya ahorita la vamos a ver, aparece directamente con la raíz Nafal, ¿sí? O sea, no aparece directamente Nefilín, sino aparece Nafal, ¿sí? ¿De qué? De caer a espada, de abatir, de atacar o caídos también por espada, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, esta palabra en definitivamente, pues es una cualidad que moral más no física, ¿sí? Porque un patán puede ser niño chiquito o grande, ¿sí? No importa de qué edad tenga, puede ser patán, puede ser tirano, ¿sí? Y pues se dan, ¿no? Igual, en cualquier edad, pues puede haber y pueden matar, ¿sí? Por una espada, por un cuchillo, por algo, ¿no? Estos dos términos, ¿por qué se dan diferencia? Y eso recordemos que lo dan los masoretas. ¿Quiénes son los que ponen los signos vocálicos después del siglo IX, ¿sí? Más o menos para el 1200? Es que ellos ponen estos signos vocálicos. ¿Por qué lo pusieron diferente? No sé, tocaría irnos otra vez a ellos a ver por qué pusieron estos dos signos vocálicos diferentes a una misma palabra, ¿no? Que pues para la época de Yeshua, para la época de los apóstoles, esto vendría a ser la misma palabra, más, o pues quién sabe, ¿no? Porque pues los signos vocálicos cambian muchas cosas, ¿no? Bueno, eso en esta parte, ¿vale? Entonces vamos a seguir viendo y vamos a ver los cuatro términos que les estaba diciendo anteriormente. ¿Listo? Hay dos que definen a nivel moral y dos que definen el nivel físico. ¿Sí? Bueno, casi cinco, vamos a ver. Vamos a ver primero los que definen la cualidad moral. La primera, que es Nefilín, que ya lo vimos, o Hanefilín, que son tiranos o caídos, que encontramos en Génesis 6, 4 y Números 13:32. ¿Por qué no le leo Números 13:32? Porque lo vamos a estudiar al final, porque ya sé muchos me van a decir, pero ¿cómo así que no es moral? Pero si en Números 13:32 está hablando de gigantes, ¿no? De seres gigantes de extensión de cuerpo. Pero pues vamos a ver eso. Vamos a ver que también habla de dos, que es Giborín, que es lo que encontramos también acá como varones de renombre, ¿sí? Que fueron valientes varones de renombre, acá aparece Giborín, ¿sí? Que quiere decir poderosos hombres de guerra, ¿sí? Hombres que eran muy sigilosos en eso y ya eso lo encontramos en Génesis 10:8 y en Isaías 42:13 al 15, ¿sí? Y esto sí lo vamos a mirar porque pues Giborín no lo toco mucho en lo largo del estudio, ¿sí? Entonces vamos a ir primero a Génesis, dame un segundo, lo buscamos. Génesis 10, ¿qué les dije? Ya me olvido. Un segundo. Génesis 10:8. ¿Sí? Entonces, acá les voy a agrandar para que ustedes no se me pierdan. En un momento que se me traba mucho. No sé si alcanzan a ver mucho ahí. Y dice, y Cus engendró a Nirrom, quien llegó a ser primer poderoso de la tierra. Si vemos, acá está hablando del primer poderoso, acá está hablando de Giborín, ¿sí? Esta palabra poderoso. Si la miramos desde el Strong, ¿sí? Esta palabra poderoso, acá es Gibor, ¿sí? Déjenme se los acerco. Listo, acá, ¿sí ven? Se me perdió. Le di donde no era. Acá, denme un segundo, se los pongo acá directamente en el diccionario. ¿Dónde está el diccionario? Acá. Y si vemos, acá está apareciendo la palabra Gibor, ¿sí? Si ven, ahí está Gibor, ¿sí? Que es del H 1368. ¿Qué quiere decir? Esforzado, valiente, valeroso, poderoso, fuerte, ¿sí? Y pues también la traducen acá como vemos,
gigante, aunque realmente es una cualidad que moral, ¿no? Más que eso, ¿listo? El otro texto que vamos a ver es Isaías 42. No lo busco acá, Isaías 42, se perdió. 42:13. Y acá vamos a leer 13 al 15. Listo, déjenme primero los paso acá. Entonces dice, se lo agrando. Y dice en el verso 13, dice, el Eterno, del Eterno saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, y los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y pues acá vemos, pues el Eterno no viene como un gigante, o sea, literalmente como un gigante, como alguien grande que hoy nos espante a nosotros, pues no, lo que está hablando es como poderoso, ¿sí? Y eso lo podemos ver acá, por lo menos se los voy a subrayar para tenerlo acá en la 60, ¿sí? Entonces acá nos dice, saldrá como gigante. Si vemos, es el mismo H1368 que es Gibor, ¿sí? Se los acerco para que lo tengamos presente. Eh, perdón. Acá, gigante, ¿sí? Si vemos, está hablando de Gibor, ¿sí? 1368, se los voy a volver a poner en el diccionario porque no digan que no es así. Acá está hablando de Gibor, ¿sí? Que es lo mismo que ser guerrero, que ser tirano, que ser fuerte, poderoso, ¿sí? Y pues acá en el contexto Isaías está hablando de qué? De el Eterno como poderoso, como fuerte, como aquel que va a venir a dar a cada quien conforme merece, ¿sí? Ahí ya podemos ver ese Gibor, ¿sí? Que no está hablando literalmente de un gigante en altitud, en tamaño, ¿cierto? Sino un gigante a nivel moral, ¿listo? Ya este de números ya lo vamos a ver más adelante, por eso no se los leo ahorita. Entonces vamos a ver la cualidad física, ¿sí? Hay dos, bueno, casi tres términos donde nos habla de cualidad física, ¿sí? El primero es Ishmadin, que es hombre de estatura, que lo vemos en números 13:32 cuando nos habla de gigantes, ¿sí? Que es hombre extenso, ¿listo? Ese lo vemos allí, que ya lo vamos a ver más adelante si es así o no. El otro que es Aneshemidot, sí, que es hombre extenso, y esto lo encontramos en 2 de Samuel 21, 19 al 20, que también lo vamos a leer. Déjenme lo corro para acá para yo ver. Entonces, es 2 de Samuel, se me perdió. Samuel 21, 19. 19 al 21. ¿Qué nos dice estos versos? Dice, hubo otra vez guerra en God contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jareogín de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes, ¿sí? Era de este desafío a Israel y mató a Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. ¿Listo? Entonces acá vemos que nos habla de este gigante. Vamos a ver acá en, en el Strong qué nos quiere decir acá con Goliat, con gigante. ¿Dónde eran el 20? Acá gigantes.
que es este, que es el H7497, ¿sí? Sí, que se está hablando de eso, ¿listo? Entonces, ahí ustedes para que lo vayan buscando y vayan viendo acerca de esto, pero pues el término ya directamente escrito en hebreo ya cambia un poquito, ¿sí? Este mismo vamos a verlo también como Refaim o Rafa, ¿sí? Que son los refaítas o un clan, como ahorita lo estábamos viendo, que está hablando de un refaíta, ¿sí? De un gigante que era refaíta, que tenía 24 dedos, ¿no? 6 en cada mano, ¿no? Y pues eso, pues vemos acá que ya nos habla de un gigante de cualidad física como tal, ¿listo? Eso es algo que tenemos que ver, ¿listo? Eso para que lo tengan ahí, igual ustedes pueden después buscar este término en la página de Cefaria, se ven más que todos estos términos, ustedes lo pueden buscar y pueden encontrar bastante información acerca de esto, ¿listo? Bueno, entonces según todo esto muchos piensan o muchos piensan que los gigantes fueron antes del diluvio y que aparecieron también después, también por lo que dice acá en el texto, donde dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, es decir, en los días de Noé, y también después, pues muchos dicen que también después de los días de Noé, ¿no? Pero pues si miramos acá y si miramos la palabra nefilín, pues no se está hablando a gigantes como tal en estatura, sino a aquellos que estaban haciendo esta decaída moral, ¿no? En cuanto a la perversión. Vamos a ver qué otro texto que nos habla de eso es Deuteronomio 3:11, ¿sí? En cuanto a gigantes, ¿sí? Para que ustedes me digan, no es que acá también me habla un gigante, sí habla un gigante y vamos a ver de qué está hablando. Dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado el resto de los gigantes. ¿Quién mató a este gigante? Moisés, ¿no? Dice, su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos, es decir, 4 metros de altura, y su anchura es de 2 metros de ancho, ¿no? Según el codo de un hombre, o sea, imagínate, o sea, el doble, casi más del doble del tamaño de nosotros. Eso es monstruoso esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería? Este Od había quedado el resto de qué gigantes, ¿sí? Y esto sería de los nefilín, o sea, de los gigantes a nivel moral o de los refaítas. Tendría que ser a nivel físico porque está hablando de alguien, o sea, de 4 metros de altura, o sea, imagínate, eso es casi una casa casi de 2 pisos, ¿sí? Si no un poquito más. O sea, imagínate, o sea, yo miro para arriba y ya me desmayo. Entonces, pues, eso es algo que podemos ver. ¿Dónde podemos ver de qué era y de qué está hablando en Josué 12:4? ¿Sí? ¿Qué dice? Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, ¿sí? Está hablando de quién, de ese clan de gigantes que eran extensos en tamaño, más no está empleando la palabra de Nefilim, decadencia moral, ¿sí? El cual dice habitaba en Astarot y en Edrei. ¿Listo? Entonces, vamos, espero que vayan bien. Ya les iba a preguntar, mejor no pregunto. ¿Sí? Entonces, si miramos acá, él había quedado de qué? De los refaítas, de estos gigantes que habían para esa época. Y pues acá a uno ya le vienen muchas preguntas y que las vamos a dar también al final. Entonces, no viene de los nefilín, de esos que habían sido patanes, corrompidos, sino que realmente habían sido hombres de extenso tamaño. ¿M? Entonces, vamos a ver que este juicio que Dios declaró para este entonces, pues se cumplió, se llevó a cabo, ¿sí? Todo lo que tenía vida
sí acabó, sí arrasó. Por eso muchos dicen, o sea, hay una teoría que también dicen que estos ángeles caídos, eso, los hijos de Dios, o sea, que hubo como unas 3 veces que los ángeles se corrompieron. La primera que fue, pues, cuando Satanás desafió a Dios, ¿no? La segunda que fue en este momento y hubo una tercera vez, pues, para que después, para el tiempo de Moisés, para el tiempo de Josué, para el tiempo de David, pues todavía hubiera gigantes, ¿no? Pues eso es otra interpretación. La verdad, yo no sé, pregúnteselo a Dios. ¿Sí? Le soy sincera. ¿Listo? En Génesis 6:17 nos confirma ese juicio que Dios haría con todo esto. Y dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, toda la que hay en la tierra morirá. O sea, no iba a dejar nada, ni árboles, ni plantas, ni animales, y sí que menos personas, ¿no? Y pues de lógico que también, pues acá, no sé, según la teoría que estamos viendo, no estamos hablando de gigantes, ¿no? Esta se cumplió en donde, en Génesis 7:22, dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué dice? Murió. Perdió su vida, no quedó más. ¿Listo? Entonces, si fuera realmente y algo que refuta mucho esa teoría de los ángeles caídos es por qué no menciona o por qué no se menciona a los ángeles caídos dentro del contexto de Génesis 6, porque nunca habla de ángeles caídos. Sí, solo lo que se menciona son hijos de Dios. Pero vemos que a lo largo de las escrituras se podría refutar muy claramente eso de que no eran ángeles como tal. ¿Sí? Entonces, pues, esa también se las dejo ahí en el tintero. Yo no he encontrado respuesta, entonces no me vayan a preguntar eso. ¿Listo? Bueno, entonces si vemos, nos da esas razones del por qué destruye a la humanidad. Igual lo vamos a ver ya más detallado cuando toquemos estos versos de el 10, 11 y creo que el 8 y 9 que también habla acerca de esto. ¿Listo? Que fueron las razones por las que Dios destruyó todo. ¿Listo? Entonces, en Génesis 13, acá les voy a adelantar un poquito, donde nos habla de violencia, la tierra estaba decaída. Y acá cuando nos habla de violencia está hablando del término jamás, ¿sí? Que pues lo que implicaba era hacer daño, maldad, eran crueles, eran, mejor dicho, lo mismo que hace una ave rapiña no va con suavidad, no va con sigilosa, eso va a lo que va, ¿sí? Y pues eso era lo que pasaba mucho en esa época, ¿no? Y si vemos la raíz de jamás o esta palabra jamás, lo que quiere decir es ser violento, maltratar, defraudar, desnudar, falsear, violar, quitar, robar, o sea, hacer todo lo que sabemos que es incorrecto delante de los ojos de Dios. Y podemos sacar una conclusión de todo esto. Entonces, los Nefilim, y esto sí lo leo porque es pertinente, entonces los Nefilim fueron un grupo de personas que ejercieron terror en su generación por medio de la violencia y a través de guerra ejercieron su dominio por la espada, que a su vez cayeron por la espada, ¿sí? Estos tuvieron hijos llamados Giborín, que son hombres de guerra o poderosos de renombre que multiplicaron la maldad y la violencia hasta que Dios envía su juicio, o sea, hasta que llega el diluvio como tal, ¿sí? Por eso dice acá, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Acá cuando habla de renombre, estos valientes, pues habla de los Giborín, si ustedes ya lo pueden ver muy bien allí en las escrituras. Entonces, ¿qué con números 13? ¿Sí? Acá ya vamos a tocar esta parte de números 13. ¿Habla de gigantes o no está hablando de gigantes? ¿Qué está pasando acá en este contexto? Hay tres opciones posibles y una cuarta. Una cuarta es que sea verdadera y hayan visto gigantes, ¿sí? Esa no la coloqué acá.
porque esa pues ya se toma como verdadera en la primera teoría, ¿listo? En esta teoría vamos a ver que hay tres opciones muy posibles. Por una, que los espías se equivocaron en su descripción, o sea, dijeron algo que no. Otra es que exageraron en el informe que dieron, así como cuando se levanta una chismosa, ¿no? Y le cuentan un chisme y va y expande más el chisme de lo que realmente era, ¿no? Exageran. Eso es más que todo. Y la otra, que mintieron, o muy posiblemente todas, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver de acuerdo a las escrituras. Yo no les voy a decir si sí o no. Ustedes lo van a, después sacan sus conclusiones. Y dice en Números 13:32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido. Bueno, darles primero el contexto. El contexto es que Josué coge un príncipe de cada una de las tribus, es decir, a 12 príncipes de Israel, y los manda a reconocer la tierra, ¿sí? Los manda a mirar, a decir, venga, sí, la tierra es buena, es mala, está defectuosa o algo así. Los manda a mirar la tierra, lo que realmente tenían que ir es por medio turístico, ¿sí? Ustedes ya cuando lleguemos a ese capítulo vamos a ver que Dios lo manda más que todo a mirar la tierra, así como cuando uno va de visita a otro país o a otra ciudad, va desde visita y está viendo todo lo bonito y no ve nada de defectos, ¿no? Pero pues estos hombres hicieron otra cosa, que fue 10 empezaron a decir lo que dice en el verso 32, que dijeron. Dijeron y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Sí? Entonces, acá hablan mal, porque dice que hablan mal. O sea, realmente, ¿qué era lo que estaban diciendo? ¿Estaban dando un informe verdadero o estaban diciendo mentiras o estaban excediendo lo que vieron? ¿Sí? Y acá vamos a ver esto, ¿sí? Estas dos palabras, ¿sí? Que esparcieron mal informe, son estas dos, ¿sí? Si vemos la 1338, bueno, acá no sé, creo que lo escribí al revés acá, perdón con ustedes, es presentar, esparcir, trajeron, extender, dirigir, divulgar, declarar. O sea, es cuando tú declaras algo, puede que ser bueno, puede ser malo, ¿no? En la 1681 habla que dice que es calumnia, desacreditar, infamia, mala fama, oprobio. O sea, ¿qué está diciendo cuando tú dices es que me desacreditaron? Es que están hablando ¿qué? Mal, falsos. Están diciendo mentiras de ti, ¿no? O cuando tú dices que me calumniaron, me calumniaron, me dijeron que eso y eso no es cierto, ¿no? Entonces están diciendo ¿qué? Mentiras, esparcieron calumnias. Y esto podríamos decir que ¿qué? Que mintieron, difamaron y lo que hizo esto fue producir temor y temblor o terror en medio del pueblo. Provocó que rechazaran lo que Dios les había dicho que ya les había entregado, ¿no? Y pues por eso dieron diferentes, ¿qué? Dieron un informe malo. Vamos a ver este mismo texto en diferentes versiones para que ustedes vean que no les estoy diciendo mentiras. En la Biblia al día, ¿ve? En la Biblia al día dice, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos eran o son enormes, ¿no? Y curioso, porque será que se los iba a tragar la tierra, o sea, realmente la tierra se abría y los devoraba, pues eran exagerados, estaban exagerando realmente, ¿no?
Y les voy a corregir, acá mi mamá me corrigió, no fue Josué el que los mandó, Josué estaba entre ellos, no podías mandarlos, era Moisés, ¿no? Qué pena con ustedes. En la Biblia de Jerusalén, en la versión del 2001, también dice, y empezaron a exacreditar ante los israelitas el país que habían explorado, diciendo, el país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto allí es gente alta. Eso dice esa. La Biblia de las Américas también nos dice lo siguiente. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. ¿Sí? Muy posiblemente exageraron, mintieron en ciertas cosas y otras cosas hablaron de verdad, ¿sí? O sea, tuvieron, por decirlo así, 50 y 50. Sabemos que cuando se desacredita o cuando se difama a alguien, casi siempre hay una parte de verdad y una parte de mentira, ¿no? Entonces, pues, no sabemos. Entonces, ¿qué provocaron al desacreditar y al dar un mal informe, al levantar calumnias de la tierra? ¿Qué provocaron en el pueblo? Lo dice en Números 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. O sea, no dejaron al pueblo en paz. El pueblo se apartó de lo que Dios les había dicho, que les iba a entregar esa tierra en sus manos, que ellos no se preocuparan, ¿cierto? Sino que Él se las iba a entregar. Pero, ¿qué pensó el pueblo? Dijeron, eso es mentira, eso no es así, Dios nos vino a matarnos, mejor estaríamos en Egipto que venir a morir acá, en el desierto o en manos de estos hombres, ¿no? Muchos pensaron eso. Y pues, ¿qué lo dice a lo largo de Números? Eso es algo que repiten varias veces, ¿no? En Deuteronomio en 1:28 también dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo y también vimos allí a los hijos de Anac, ¿sí? Cuando habla de hijos de Anac también era otra tribu que ya se estaba levantando, otro clan, pero ya de gigantes como tal, ¿sí? Entonces ellos mostraron esto y fueron en contra de los designios de Dios y por eso tuvieron un castigo, un juicio, que cuál fue Números 14:36, por dar que un mal informe, por desacreditar, por hablar algo que no era real en las escrituras. ¿Sí? Entonces dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, murmurar contra quién, contra Dios, desacreditando aquel país, aquellos varones que hablaron mal de la tierra, murieron de plaga delante del Eterno. Fueron castigados. Si ellos hubieran dicho lo correcto, ¿ustedes creen que Dios los había castigado? Si ellos hubieran hablado bien, hubieran dicho la verdad de la tierra, pues no los hubiera castigado. Muy posiblemente les hubiera dicho, sí es verdad, pero yo se las voy a entregar en su mano, ¿sí? Y Dios ya les había dicho, ya les había prometido, todo esto se las voy a entregar en su mano. ¿Cuál fue el informe que dieron Josué y Caleb, perdón, ya le estoy cambiando el nombre, y Caleb, ¿sí? Ellos dieron este informe, lo vemos en Números 14:6. Y Josué, hijo de Nub, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, pues al escuchar hablar a estos hombres, ¿no? Y dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Eterno se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y no la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Eterno, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Eterno.
no los temáis, ¿no? Imagínese este reporte totalmente contrario, no habla de gigantes, no habla de hombres altos, porque hubieran podido decir, aunque hay hombres altos, Dios no lo va a entregar, ¿no? ¿Por qué no dijeron y por qué no nombraron gigantes? Esa es otra de mis preguntas acerca de la teoría de los ángeles caídos, ¿no? Bueno, ahí ya les voy dando una contraparte de cada teoría, ¿no? Y estos siguientes versos, ¿no? Lo que pasa en Segunda de Pedro 2:4 y Judas 1, que son textos que refutarían esta parte, los vamos a ver la próxima parte. ¿Cómo les parece? No sé, bueno, creo que deben de tener muchas más dudas, muchas más inquietudes acerca de todo lo que hemos visto, ¿sí? Como a mí me generó muchas dudas a lo largo que iba estudiando esto, pero no sé hasta acá cómo van con todo este estudio, si se están viendo bien o creen que es erróneo todo lo que les estoy diciendo. No, pero sí, muy bueno el estudio porque no lo habíamos entendido de esa manera. Uno lee muy rápido y se pasa los versículos. Y sí, muy lindo el estudio porque aprende uno más. Y, Ujú. y sí, está poderoso. Gracias, Juliet. Vale. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Señor por tu palabra, porque tú nos enseñas cada día más y nos abres mucho más el entendimiento, Padre. Sabemos que solo tú eres el que conoces lo que realmente pasó en en todo lo que, en este contexto de capítulo 6 de Génesis, Padre. Sabemos y tú solo es el que nos puede revelar realmente la verdad o solo la podremos conocer realmente cuando estemos allí en tu presencia, Padre. Ayúdanos a tener esa confianza y esa fidelidad hacia ti, que sin importar las circunstancias o sin importar las dudas que nos crezcan a lo largo de este estudio, saber que tú tienes todo bajo control y que de ti no se te ha escapado nada de las manos, es algo que nos da esa paz y nos da ese regocijo de saber que tú eres increíble en misericordia, en amor, en fidelidad, Padre. Te doy gracias, Señor, por este estudio y por todos los que pudieron estar acá aprendiendo de tu palabra, aprendiendo de lo que tú nos dices, Padre, y que seas tú el que nos instruyas, que seas tú el que nos dirijas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.